primera de ellas, la división del trabajo, es fácil de explicar. Pensemos que nosotros, como especie, somos un animal que vive en pequeños clanes en medio de la naturaleza y que su principal objetivo diario es conseguir alimentos. Durante más de 100.000 años, la especie humana, el Homo sapiens sapiens, sobrevivió básicamente sin evolucionar económicamente. Aparte de unas pequeñas herramientas, como pueden ser las flechas, los arcos, cuchillos de sílex, no hubo realmente una producción económica. El ser humano vivía de lo que encontraba en la naturaleza y lo hacía mediante la caza y mediante la recolección. Tampoco se producía, diríamos, una acumulación originaria. No se podían conservar estos alimentos, no había sistemas frigoríficos, ni el ser humano todavía había descubierto la agricultura, que le permitía recolectar grano y almacenarlo durante todo el año. Todos los miembros de ese clan se dedicaban exclusivamente a su supervivencia y les llevaba básicamente todo el tiempo disponible. Si por alguna razón fallaba, no encontraban manutención durante más de unos días, quizá una semana, no habría que esperar mucho más, sencillamente te morías. No hay mayor misterio en esto. Por eso la necesidad vital del ser humano era estar todo el día buscando comida. Y no era fácil, a pesar de lo que se dice, excepto en algunas latitudes donde la naturaleza era muy prolífica, realmente la vida del neolítico era extremadamente dura. Neolítico no, quiero decir paleolítico. Llegar a la edad adulta ya era muy difícil y la gente no solía vivir más de 30, 40 años, ya te consideraba un anciano si llegabas a esa edad. La división del trabajo surge cuando aparece el neolítico. El neolítico quiere decir cuando se inventa la agricultura y también la ganadería. Invento es absolutamente fundamental en el ser humano. ¿Por qué? Porque la recolección de productos, sobre todo de cereales, que se pueden mantener durante muchos meses, incluso años, y proporcionar comida, permite liberar tiempo. Supone que los humanos ya no necesitamos estar todo el día buscando alimento. ¿Por qué? Porque podemos recolectar una cosecha, almacenarla y vivir de ella durante muchos meses. Como todavía dicen hoy en día, si recoges el cereal por San Juan, no te faltará en todo el año nada de pan. En vez de estar todo el día intentando cazar algún que otro animal o recorriendo todo el territorio para recolectar los pequeños frutillos, las hortalizas, algún tubérculo con el que alimentarse, uno puede dedicar un tiempo a la siembra, dejar que crezca el grano. Muchas veces en una agricultura primitiva se hacía sin ningún cuidado ni riego, generalmente en zonas de aluvión. Y cuando llega la época de cosecha, recolectarlo y almacenarlo. Y con ese grano almacenado podía estar viviendo toda la comunidad durante el resto del año, incluso durante más tiempo. Y como tiene tiempo libre, lo puede dedicar a otras actividades. Es cuando se inventa la albañilería, la alfarería, la metalurgia, los tejidos más desarrollados, etcétera, etcétera, etcétera. Se produce una serie de bienes materiales que eran desconocidos y que hacen más fácil la vida humana. Por ejemplo, un alfarero de especial habilidad pues decide dedicarse en exclusiva a construir cacharros para el resto de la comunidad. Y a cambio el resto de la comunidad le premia o se los cambia por puñados de trigo. El alfarero ya no ejerce la actividad primaria de buscar comida para supervivencia, sino ejerce otra actividad y a cambio recibe comida. Es así como se producen los primeros desarrollos económicos. ¿Por qué? Fundamentalmente por algo que insistimos, porque se libera tiempo para poder hacer otras actividades humanas. 2. El cruzadito. Bueno, una vez que se produce la división del trabajo, es decir, que puedes dedicarte a otras actividades que no sea la mera supervivencia, también llega un momento en que el alfarero de esa comunidad ya le ha vendido cacharros a todo el mundo, ya nadie quiere más cacharros. Esto, por cierto, contradice la famosa ley de Say que ya hemos comentado. ¿Cuál sería el siguiente paso que podría beneficiar a la economía? Pues el comercio. A lo mejor hay una comunidad cercana donde no saben hacer cacharros de alfarería o los hacen peor y ellos pues les ofrecen cambiarlos por otros productos. Y el comercio, es decir, el mercado, es algo que aparece en las primeras etapas del Neolítico. Incluso entre tribus paleolíticas existían ciertas formas de comercio. Así que es una actividad sencilla, natural, especializarte bien por habilidad o bien porque el territorio que ocupas dispone del barro o de los metales que precisas para hacer esa actividad, producirlo y cambiarlo normalmente por trueque por otras mercancías. ¿Esto qué permite? Permite una vez más que esa comunidad tenga mucho más bienes materiales sin invertir mucho más trabajo, simplemente mediante el trueque. Por eso el comercio se puede considerar otro de los grandes vectores de desarrollo económico. 3. El Michael Jackson.
¿Cuál sería el siguiente paso? Pues sería aumentar la productividad, es decir, producir más cosas en menos tiempo. En el ejemplo que estoy poniendo de la alfarería, sería en el momento en que alguien inventa el torno. El torno te permite fabricar muchos más cacharros en menos tiempo y encima hacerlos mejor, que es la base de la productividad. La productividad también se puede obtener con una nueva división del trabajo, en el sentido de que una tarea que antes solo se ocupaba una persona, la ocupan varias. Volvemos al caso de la alfarería. El alfarero, que ya tiene un torno y que tiene una gran producción, puede, digamos, asociarse con otra persona para que sea él el que le proporcione el barro. Y todos los alfareros de la comunidad pueden ponerse de acuerdo para tener un horno común y que haya una persona dedicada a ese horno. La producción de alfarería ya no lo hace solo una persona, sino que implica a varias que se dividen el trabajo. ¿Para qué? Para hacerlo de manera más eficiente, más productiva, producir más bienes en menos tiempo. Igual que hoy en día, básicamente. 4. El Robocop. Y finalmente, un cuarto factor fundamental son los incrementos de energía. ¿A qué me refiero? Bueno, pensemos que durante milenios el ser humano solo dependía de su propia fuerza bruta. Un incremento de energía supuso cuando pudo utilizar animales de tiro, por ejemplo, bien para arar o para transportar las cosas. Este incremento de energía se mantuvo durante milenios y milenios hasta la aparición de la máquina de vapor. La máquina de vapor, que equivalía a tantos caballos de potencia, quiere decir que hacía el trabajo de tantos caballos, supuso un incremento exponencial de la energía que hasta entonces utilizaba el ser humano. Y es entonces cuando algunos economistas e historiadores pueden llegar a decir que ya hemos pasado a otra etapa. Pasamos del neolítico inferior al neolítico superior. A partir de ahí el incremento de energía también se intenta, mediante la productividad y la eficiencia, que sea al menor coste posible. Aparecen inventos como el motor de explosión o el motor eléctrico, que todavía son mucho más eficientes que la máquina de vapor.